Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa La Voz del Mercado. En esta ocasión vamos a hablar sobre las medidas lanzadas por el presidente Luis Arce en relación a el incremento en los principales bienes de la canasta familiar y el desabastecimiento de carburantes. Para empezar, hay que mencionar que las 11 medidas y 7 decretos que públicamente anunció el presidente Luis Arce no van a tener ningún tipo de efecto en la economía más que exacerbar los actuales problemas que se tienen a nivel de abastecimiento. ¿Por qué? Porque el problema central boliviano no es de índole de mercado, sino es de índole monetario. El problema no es la falta de dólares, sino el déficit público detrás de la falta de dólares. El déficit público ha sido generado por una política fiscal expansiva que ha tratado de compensar la caída en los ingresos antes por concepto de hidrocarburos, por la caída en la producción y la inexistencia de pozos alternativos para poder mejorar la producción de gas en el país, por recursos de los créditos externos, por recursos de crédito interno y por los recursos de el fondo de pensiones. En ese sentido, si ustedes se dan cuenta, son 10 años de déficit público que permanentemente se va programando en los presupuestos generales del Estado y que han generado una presión sobre las reservas internacionales que han ido menguando su capacidad de poder solventar más ese nivel de gastos. Uno de los elementos que menciona el presidente es que el crédito antes se usaba para pagar planillas, sueldos y salarios y hoy se utiliza para invertir en el país. Esto podría verse como un cambio, es decir, bueno, si me presto plata para invertir, eso es bueno porque en algún punto en el futuro voy a recuperar esa inversión. El problema que se cierne en torno a este razonamiento es que si ustedes se prestan plata para invertir en rubros en los que no se tiene ningún tipo de expertise y ningún tipo de conocimiento, obviamente esa inversión va a fracasar y lo único que vamos a tener es un nivel de déficit aún más grande, porque ustedes invierten para abrir empresas, para abrir emprendimientos, para abrir nuevas agencias estatales, y lo único que están generando es agrandar el peso sobre la carga, en este caso sobre el presupuesto general del Estado. Es decir, son necesarias más y más transferencias para poder solventar el funcionamiento de esas inversiones. Ahí radica el problema. Bueno, en ese sentido, las políticas del gobierno de controlar las fronteras, reforzar la presencia militar en todas las fronteras bolivianas, casualmente se va a traducir en un mayor gasto, porque desplegar todo ese tipo de operativos necesita de recursos extraordinarios y eso obviamente va a subir el costo y el déficit por consiguiente. Por otro lado, cabe mencionar que el control de precios que menciona el presidente, que es una tuición que la propia constitución política del Estado le otorga a los gobiernos municipales, es una medida totalmente desacertada y en todo caso contraproducente. ¿Por qué? Porque tener control de precios lo único que hace es disuadir a los ofertantes de participar en el mercado ofreciendo bienes al público o en este caso al consumidor final. Pero muchos de ustedes dirán, pero es que existe demasiada especulación y los comerciantes están especulando a través de precios muy altos que son excesivos. Antes vendían a tal precio y no se justifica el que suban en 6, 10, 15 bolivianos, incluso 100 bolivianos, algunos productos de primera necesidad como el aceite, como el arroz, como la harina, etcétera. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que las actuales condiciones en las que el valor de la moneda se va depreciando día tras día,
hace que los comerciantes también tengan que tomar en cuenta en sus ganancias escenarios donde lo que ellos van a ganar ya no va a tener el mismo valor en el futuro. Es por esa razón que ellos están tratando de sopesar esa posible pérdida en el futuro con mayores precios. Y ellos también tienen que acudir al mercado paralelo para poder encontrar dólares para hacer las importaciones. En algunos casos es el gobierno el que subsidia, pero el subsidio que hace el gobierno simplemente es una medida política. Ese subsidio lo estamos financiando nosotros con el encarecimiento de los demás productos. ¿A través de qué? A través de la caída en el poder adquisitivo de nuestra propia moneda. Hace algunos días el presidente anunció que el Banco Central anunció que iba a haber un nuevo cambio de una nueva familia de billetes que iba a introducirse en el mercado con mejores medidas de seguridad. Eso, en palabras sencillas, es simplemente emisión inorgánica de dinero. La emisión inorgánica sucede cuando el gobierno no tiene los recursos suficientes y decide imprimir más moneda para poder solventar sus gastos. Eso básicamente es lanzar más dinero en la economía de los productos que existen y de las transacciones que los requieren. Por ende, el precio de cada billete va cayendo en la medida que más billetes son introducidos en el mercado, en el circuito económico. En palabras muy sencillas, es básicamente tratar de apagar un incendio echándole más gasolina. Las medidas del gobierno se concentran en el mercado cuando la raíz del problema yace en la política monetaria, totalmente ausente en el periodo 2014 en adelante. ¿Por qué el periodo anterior no se veían estos problemas? Justamente porque existía un incremento en las reservas internacionales que permitían al gobierno poder desarrollar estas políticas de gasto e inversión con la posibilidad de tener un colchón en las reservas internacionales que permita respaldar la moneda local. Actualmente la mayor cantidad de reservas se encuentran en oro, alrededor de 25, 28 toneladas. Y el resto, el cash en efectivo, no alcanza ni siquiera para cubrir un mes de importaciones. Es esa la crisis que estamos viviendo hoy y nuevamente el problema radica en el déficit público, en la acumulación de déficit público por más de 10 años. En ese sentido, cualquier política que vaya a impedir, entorpecer el mercado, el funcionamiento del mercado, lo único que va a generar es mayor encarecimiento, mayor escasez y va a recrudecer aún más la crisis que están sintiendo las familias. ¿Vale la pena controlar precios? No, es una medida contraproducente. ¿Se logra algo? Para nada. Lo único que están haciendo es trasladar ese mercado paralelo que tenemos en el dólar, trasladarlo a los principales bienes de la canasta familiar, justamente para evitar ese control que hace el Estado. Ese es el problema fundamental y esa es la razón por la cual no van a tener ningún tipo de efecto positivo en la economía nacional. Tratar de subvencionar, tratar de facilitar la importación de ciertos bienes son medidas que no atacan nuevamente el problema. Tratar de hacer más ligero el proceso burocrático, reducir aranceles a la importación de pollitos bebé, que es una de las medidas dentro de los decretos, no hace que más empresarios decidan invertir. ¿Por qué? Porque el precio en el mercado está controlado. Y si esos precios se mantienen bajo de manera artificial, lo único que hacen es disuadir a las empresas de poder invertir. El precio no debería ser controlado por el Estado, debería ser puesto por el mercado. Pero muchos dirán, pero es que los productores van a hacer lo que quieran con los precios y van a terminar disuadiendo al consumidor a comprarles al precio que ellos quieren. No, esto no sucede porque no es un monopolio. Los empresarios no desarrollan sus actividades de manera coordinada como muchos piensan, y esto requeriría que la coordinación se desarrolle a nivel nacional, es decir, todo un complot a nivel nacional por parte de todos los productores de pollos a nivel nacional para subir el precio y no dejar ningún tipo de oportunidad o reacción al consumidor.
Eso es totalmente falso y es justamente el argumento que utiliza el gobierno para justificar el uso de la fuerza, en algunos casos de la violación de la propiedad privada de estos comerciantes. Con esto no digo que ellos desarrollan prácticas moralmente aceptables, pero lo que pasa es que están respondiendo al mercado en base a información que todos estamos viendo. Incertidumbre, problemas sociales, todo eso hace que el riesgo suba y obviamente eso se traduce en un precio más alto. Si el precio que ustedes pagan por los principales bienes les parecen excesivos, bueno, lo único que tienen que hacer es tratar de vivir con las subvenciones que desarrolla EMAPA. Pero muchos dirán, no tengo tiempo para hacer cola como los asambleístas en Sucre que pidieron en una carta que les den estos productos, les aparten estos productos porque el desarrollo de sus actividades les impedían hacer cola. Justamente el precio alto responde también a la necesidad de obtener el producto sin perder tanto tiempo, porque ese tiempo se puede traducir en mayores ingresos, en mayores tiempos que ustedes les pueden dedicar a actividades productivas que les generen una rentabilidad. Esa es la explicación por la cual les puedo garantizar que las políticas que está planteando el gobierno no van a tener ningún tipo de resultado y lo que vamos a tener es un encarecimiento de la canasta familiar aún mayor como resultado de políticas mal encaminadas. No existe ningún tipo de medida que pueda obligar a los ofertantes a introducirse en el mercado y vender al precio que el gobierno decide. Eso no responde a criterios de mercado, eso no es empresa privada. Eso responde simplemente al poder coercitivo que quiere ejercer el nivel central, el gobierno nacional, para con los empresarios. No se puede obligar a hacer empresa. Se tienen que dar incentivos reales para que sea el propio ciudadano el que decida arriesgar e invertir. Es así como funciona la economía. No se está reescribiendo la economía con el gobierno. Si ellos no reconocen que estas reglas son válidas, obviamente todas sus medidas van a ir en contrarruta, van a ir en contrasentido a los intereses de las personas que dicen proteger y dicen velar a través de este tipo de medidas. Bien, eso en lo que me respecta. Espero que este episodio haya sido esclarecedor para todos ustedes y puedan tomar las decisiones correctas. El camino no va por más controles, más fiscalización, no va por subvencionar aún más, porque el gobierno ya no tiene los recursos, el gobierno ya no puede seguir de déficit en déficit. Aquí hay que tomar las medidas necesarias por más crudas que sean. Dilatar más la aplicación de las políticas correctas solamente va a perjudicar a las personas de a pie como yo y como ustedes. Eso es todo por este episodio. Espero que haya sido esclarecedor. Espero sus comentarios en la zona de este video y los invito a suscribirse para recibir esta y más entregas. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.